Muy buenas noches a todos, gracias a la alabanza. Qué placer poder compartir una vez más un día domingo. Pueden sentarse. Bienvenidos a todos en nombre de la Iglesia International Calvary Church. Que esta mañana fue una mañana especial aquí en la iglesia, hubo bautizos. Un bautizo es algo que alegra la vida, ¿no? Y le pone a uno en perspectiva las cosas. Cuando uno era católico, ¿cuántos fueron católicos? Una pregunta, ¿cuántos iniciaron su caminar con Dios en la iglesia católica? Sí, nosotros también, claro, la gran mayoría, ¿verdad? El bautismo de los niños es una fiesta, es algo interesante, pero ver a un niño ser bautizado, aunque es bonito, no se compara a una persona mayor que en su facultad total de la mente dice, yo dejo mi vida atrás, mi vieja vida atrás, yo cambio. Fue algo bonito. Les comparto, esa fue la celebración del día de hoy, pero también hubo otras cosas importantes hoy. La iglesia tuvo una reunión importante, les voy a contar más de eso la próxima semana, donde hubo unas votaciones para poder escoger a dos personas importantes en la iglesia, una persona nueva en la junta directiva y también a la persona que va a empezar a hacer un proceso de transición con la pastora Sharon Lee, que es la pastora general de la iglesia, para su reemplazo. Fue un momento importante, es un momento de cambios, y en los cambios es donde uno más tiene que estar agarrado de Dios. Entonces voy a contar más, ¿qué sabemos de las votaciones? Porque se vota, porque era una votación, pues todavía están contando todos los votos, están mirando, porque hay personas que pertenecen a la iglesia, que no pudieron estar, que también querían decir, bueno, yo quiero hablar en esto. Entonces, ténganlo en sus oraciones, pero un día importante. Sin embargo, eso, por más importante que sea, incluso el bautismo, que es importante también, a veces cuando uno escucha las noticias, las cosas pasan a segundo plano, ¿no? Por ejemplo, la noticia de Venezuela. La noticia de Venezuela fue una noticia fuerte. Fue una noticia. Son de esas cosas que uno no entiende. Mi primera historia de un terremoto fue en Armenia, Colombia. Un terremoto que hubo tremendo en esa ciudad. Yo estaba en octavo, en bachillerato. Fue tremendo. La ciudad se destruyó totalmente. Y gente que yo conocía de las iglesias murieron en ese terremoto. Para mí, en esa época no me impactó tanto como con el pasar de los años, cuando uno empieza a ver, a escuchar y le pregunta a alguien, ay, su amigo, no, él falleció, murió en ese. A mí me impactó eso. Y yo sé que poco a poco muchos de nosotros vamos a empezar a tener historias de conocidos venezolanos. Mi mamá, la pastora Clarice, me contó uno en estos días. De la iglesia de Bogotá, una familia entera perdió todo su apartamento. Allá, o sea, están en Bogotá y un familiar de la iglesia de Bogotá está en Venezuela. Y ellos perdieron, se destruyó el edificio, pero gracias a Dios estaban en la iglesia y no fallecieron. A mí, esa historia me hizo pensar mucho. Y hoy, cuando tuvimos la noticia por la que estábamos orando al inicio, que hubo una redada, que 13 personas ya no están, o sea, algo tiene que movérsele a uno, ¿verdad? Yo pensé que no, cuando estábamos orando, yo estaba allá y de repente sentí lo que yo no pensé que sentiría, ¿no? Sentí una sensación de angustia. La angustia, yo pienso en aquellos que están de pronto ahorita allá esperando que decían qué va a pasar, si la situación se agrava o simplemente los deportes. Y por eso el mensaje que traigo hoy lo traigo con un sentimiento que rara vez siento cuando predico, y es temor de Dios. No que no tenga temor de Dios, pero es esta sensación de que cuando lo puse, cuando uní el mensaje, no pensé que iba a estar acompañado de estas noticias. Entonces, pues vamos a ver, espero que Dios lo ilumine, le pido al Señor que nos muestre y que sirva para algo en nuestra vida. Pero el mensaje se llama Babilonia y sus problemas. Muchos de ustedes conocen las historias de la Biblia de Babilonia. Pero Babilonia
No solamente se ve en la Biblia, de por sí en séptimo de bachillerato en los Estados Unidos y en muchos de sus países se estudiaban las civilizaciones antiguas. De pronto algunos de ustedes recuerdan las materias que tocó aprender de los griegos, de los romanos, de los asirios, de los sumerios, de los persas, esas civilizaciones antiguas. Al que le gustaba la historia, la disfrutaba, al que no era un cansancio total, porque usualmente le hacían un examen, de pronto algunos de ustedes lo recuerdan, y el examen era, ¿qué aportes a la humanidad tuvo la cultura griega? ¿Y uno qué colocaba? La democracia, decía uno. ¿Pero sí, se acuerdan de eso? Que de por sí la democracia no empieza con Grecia, empieza con la Torá, con el pueblo de Israel escogiendo líderes. Ahí el primer ejemplo de democracia en el mundo no se lo inventaron los griegos, para los que estudian la palabra. Eso fue un diseño de Dios, con Dios en la cabeza, no tanto el pueblo en la cabeza, sino Dios, pero la gente votando. Pero los exámenes de historia eran así. Entonces le mostraban uno un mapa. Decía, ¿qué cultura, qué civilización es esta? Y uno tenía que decir, uy, ese mapa tiene 2 ríos. ¿Qué será? No, 2 ríos. Mesopotamia, que significaba la tierra entre ríos. ¿Se recuerdan algo de eso tal vez en la escuela? Eran donde le contaban a uno y tocaba aprenderse las cosas y las fábulas y los filósofos. Pues Babilonia era una de esas, una cultura importante. Algunos de ustedes recordarán, esto sí lo enseñaban antes, ahora no lo enseñan en los colegios, de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Han escuchado las 7 maravillas del mundo antiguo? Porque en Colombia hay un dicho que dice así: cuando alguien es muy ostentoso, cuando una persona es muy creída, tiene mucho orgullo, le dicen, ¿será que se cree la 8ª maravilla? ¿Sí? ¿En sus países dicen eso también? Que se cree la 8ª, bueno, es porque había 7 maravillas en el mundo antiguo. A ver si alguno recuerda alguna. ¿Quién recuerda una de esas maravillas del mundo antiguo? ¿Recuerda alguna? La más famosa sigue todavía, eran las pirámides de Egipto, por ejemplo. Otra era el faro de Alejandría, un faro que ya no existe, que era una biblioteca también. No, las cataratas no, porque las maravillas eran cosas hechas por hombres, eran construcciones. Estaba, por ejemplo, uno rarísimo, es que el mausoleo, ¿qué es un mausoleo? Es como una tumba de Halicarnaso. Suena raro, ¿no? Halicarnaso, el mausoleo de Halicarnaso. Hay un templo que está en la Biblia, un templo que está mencionado en la Biblia. O una ciudad. Era el templo de la diosa Diana o Artemisa, la cazadora, en la ciudad de Éfeso. Por eso en la Biblia hay una carta a la iglesia de Éfeso donde le dicen, oiga, no tengan nada que ver con todas las cosas malas que hacen en esa ciudad. Y así habían varios, ¿no? Pero una de las maravillas eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cómo serían los jardines? Ni idea. Pero al que le gusta la jardinería o el que trabaja en jardinería saben que un jardín tiene trabajo. Eso no es que uno deja ahí y crece bonito, ¿verdad que no? Los jardines tienen trabajo, tienen diseño. En el mundo, los jardines más famosos son los jardines que están en el Palacio de Versalles, en Francia. Y se creen que son un patrimonio universal de la humanidad. O sea que si alguien los quiere comprar, no puede, que si alguien los puede destruir, no puede, porque la UNESCO, la ONU los protege. Estos jardines de Babilonia, esa ciudad tan grande, esa ciudad tan moderna para su época, eran la maravilla. Y en teoría, ir a vivir a Babilonia era algo bueno. Porque ¿quién no quiere estar en el lugar donde cuando todo el mundo saca agua de pozos de la tierra, hay un lugar que tiene acueducto? Agua que fluye, agua que llega por canales. ¿O quién no quiere estar en un lugar donde tocaba hacer todo con leña y todo, a una cultura que ya había descubierto cómo almacenar carbón? Almacenar carbón, imagínense, el carbón, o sea, ya tenían la manera de tener fuego a mayor temperatura. Como tenían fuego a mayor temperatura, podían tener
orfebrería, manejar el metal, mucho mejor. Ya no solamente era solo bronce, ya podían hacer cosas con materiales más duros. ¿O quién no quería estar en un lugar donde hay comida rica? Ayer fuimos a hacer mercado, ¿verdad? Con mi mamá. Y fuimos al H Market, ¿sí? ¿Cómo es? El H Mart, que le dicen acá, ¿no? ¿Qué cantidad de comida de todos los lugares? Oiga, ¿qué? Es que es impresionante. La mitad de las cosas uno no la entiende porque está en algún idioma asiático, o en coreano, o en chino, o en japonés, o en algo. Pero qué cantidad de comida. ¿Quién no quisiera vivir en un lugar donde puedes ir y encontrar mercados de todo el mundo? Babilonia era eso. El que vivía en Babilonia podía salir de la casa y comprar sedas del oriente y frutas del occidente. Podía tener esencias del Mediterráneo o podía comprar algún tipo de vegetales o cosas así del norte. Era una ciudad en la que la gente quería estar. Babilonia. Ese gran imperio solamente duró 100 años. Les cuento para que algo pasó ahí. Sin embargo, era lo más tremendo y tenía sus problemas. Pero los problemas fueron especialmente claros para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios y se los llevaron cautivos. En otras palabras, Babilonia esclavizó al pueblo de Judá. Vamos a ver qué problemas. Pero aún así, por raro que suene, irse de esclavo allá era tan grande la ciudad y tan avanzado lo que estaba pasando, que incluso irse de esclavo a Babilonia era bueno. Y a mí me hace pensar un poco en los Estados Unidos, en algunas cosas, ¿no? Porque como es los Estados Unidos, a veces uno dirá, uy, no, pero vea que aquí como trabajo. Pero por las demás condiciones, uno dice, se justifica. Se justifica, miren, el dinero rinde más, la vida en cierta manera puede tener más facilidades, cosas así, ¿no? Pues les cuento que cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo, llegó a un mejor lugar físico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, como había sido tan malo, ustedes tal vez no recuerden esa parte, pero era gente rebelde, el pueblo de Judá, Dios había dejado de bendecir la tierra de la misma manera. Estaban sufrieron hambres, sufrieron persecuciones, los derrotaron las personas, destruían las ciudades. Cuando estos esclavos que llegaron a Babilonia, llegaron a un mejor lugar. Van a ver por qué es importante eso, ya más adelante, pero llegaron a un mejor lugar físicamente hablando. Número 2, llegó a una cultura más diversa y complaciente. Esta parte sí que nos debe importar, porque Judá era una cultura que no era diversa como tal, ¿saben? No tenía tantas personas de tantos lugares, era más bien cerrada y se había vuelto pecaminosa. Sin embargo, no era un lugar donde pudieran hacer todo y sentir placer. Babilonia era diferente, era una cultura abierta, diferentes idiomas, diferentes tipos de personas y complaciente. El que tenía dinero o poder podía pagar por placer, aunque fuera un placer ilícito, malo, mal visto. Todo lo que la gente quería, desde muchas esposas hasta tener espectáculos privados en su casa, ver peleas a muerte, era una cultura complaciente. Para muchos podría no ser un problema, porque imagínense, hacían fiestas y a todo mundo le daban comida, abundaba la comida, fiestas que hacía el rey, y parecía no ser malo, parecía. Pero también llegó a un reino que estaba en el poder. Cuando llega esclavo, Israel llega esclavo, Judá, el pueblo de Judá, llega esclavo a Babilonia, no llegó a una ciudad destruida, no llegó a un pueblo que estaba
huyendo. Llegó a la potencia mundial, al pueblo donde todo el mundo estaba ganando las batallas, donde cada verano, regresaban ejércitos de Babilonia a la ciudad y traían todo el tesoro que habían robado o que habían quitado, que habían ganado, que habían conquistado en cada una de sus batallas. O sea, salía el ejército, luchaban, se quedaban, acampaban un invierno, regresaban y cuando regresaban traían esclavos nuevos, traían joyas, traían dinero, traían frutas, estaban en el poder, Ese es el contexto de la historia, que ustedes la conocen, muchos de ustedes, pero recuerden que el título era Babilonia y sus problemas, porque ya les dije por qué podía ser buena, pero hay una realidad muy importante para nosotros, es que miren, donde sea que nosotros vayamos, cada lugar tiene sus problemas. Y el punto que yo quiero hacer el día de hoy acá es que las decisiones que tomamos, la que sea, a la final se convierte en escoger qué problemas quieres. Uno quisiera decir que va a llegar el momento donde no haya problemas. Uno quisiera decir, tomé una decisión y vea, todo perfecto, ni un problema. No va a ser así. La Biblia no nos habla de eso. Nos habla de que Dios nos va a ayudar, pero miren, punto. Cada situación de la vida se convierte en una oportunidad para escoger qué problema vas a tener. Vamos a hablar de eso un poco porque suena feo, pero en la vida uno a veces dice, no, es que si me voy para allá, tengo más de esto, más cantaleta, más miedo, más cansancio, más aburrimiento, más, o menos de aquello. Alguna de las dos, o tengo más de esto, o tengo menos de aquello. Pero también puede ser que uno diga, no, si voy a encontrar algo nuevo por aquí, y uno dice algo nuevo. El problema es que ahora me toca aprender, me toca cambiar, pero si es algo viejo por allá, entonces el problema ahora es que no cambia, que vea que no funciona eso, que se volvió a dañar. Piensen cuando uno va a comprar, los que están en proceso de cambiar su celular, ¿no? Los problemas del celular. Entonces, que si compro uno nuevo, el problema que está muy caro. Pero si me quedo con el viejo, el problema es que está muy lento. Y que si compro uno nuevo, pues me toca aprender a manejarlo, pero que cojo el anterior que ya conozco, entonces que ya la foto sale fea y ay, qué cosas. Pero la realidad es que en la vida eso es lo que enfrentamos. Y en Babilonia, unos jóvenes, Daniel, el profeta Daniel, que tiene un libro en la Biblia que se llama Daniel, y sus compañeros tuvieron que vivir eso. Tomar una decisión y escoger qué problema querían, con quién se iban a meter en problemas. Vamos a leer un poco. Mientras que lo leen, quiero que piensen que esta historia la cuenta el profeta Daniel, probablemente unos cuantos años después de que pasara. O sea, cuando ustedes leen la historia van a ver que el que la está contando ya pensó al respecto, ya no está contando al mismo tiempo, está narrando algo que ya pensó. Los invito a que leamos, esto es Daniel 1, capítulo 1, versículo 3. Se me olvidó decirles, había un rey en Babilonia. El rey de Babilonia tiene el nombre raro, que algunos lo conocen, otros no. El nombre es Nabucodonosor. Nombre raro, nombre no le coloquen así a su hijo, a su nieto, no. Nabucodonosor. En inglés es imposible de pronunciar. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras
y la lengua de los caldeos. Entonces empieza la historia con el rey dijo, necesito nuevos esclavos, pero no me vaya a traer, no, lo mejorcito, ya. Jóvenes, lindos, sabios y que aprendan rápido. Y que no sean pobres. Dijo, tráigame de los príncipes, o sea, los que tenían dinero allá. Aspenaz, que era un sirviente del rey, pues lo hizo. Entonces Aspenaz trajo a esa gente y dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que se les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Miren que lo curioso de la universidad nuestra, ustedes saben que en Estados Unidos la universidad dura en promedio, para la graduación básica, 3 años, en promedio. En esa época a estos muchachos se los llevaron a un programa intensivo de 3 años, era la idea, 3 años. Hasta ahí no hay mucho problema. El problema viene cuando los muchachos tienen que escoger qué van a hacer. Dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Probablemente había príncipes de otras naciones que conquistaron, pero de Judá estaban estos 4. Para los que llevan tiempo en la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que uno se acuerda de los nombres, no de los nombres hebreos de ellos, porque les cambiaron el nombre. Uno se acuerda del nombre que les colocaron cuando les intentaron cambiar su identidad, porque dice que a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Hasta ahí creo que no tenía mucha elección. Se los llevaron esclavos, les cambiaron el nombre, los colocan en un lugar a que aprendan. Pero en todo hay una elección. En todo lo que hay una elección que podemos hacer. Yo no he visto la primera situación en la cual no haya ni siquiera un poquito de elección que tú puedas hacer. ¿Cómo sabemos que en toda elección? Porque Dios entregó el libre albedrío. Es el orden divino que tú y yo en cada situación podemos escoger cómo elegir. Podemos escoger, de pronto no será en todo que puedas elegir todo, pero hay algo en lo que tú puedes elegir. Nadie, por más que lo intente, puede quitarte la capacidad total de elegir, porque fue dada por Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Listo, empecemos ahora con los problemas. Esa elección de Daniel, que era como el líder, ¿en qué problemas lo podía meter a él? Piensen por un instante. Hay algunos más lógicos, otros no tanto, pero por ahí. Un castigo, bueno, pues piensen como si el jefe, el jefe los invita a comer a todos a un restaurante, dice, coma lo que quiera, pida, vamos a ir a comer. Aquí en la iglesia comen mucho algo que se llama Korean barbecue, que es como ir a comer muchas carnes y todo. Entonces el jefe los invita a comer y llegan al restaurante y dicen, no jefe, yo no quiero carne, a mí deme la ensaladita solamente. O sea, están rechazándole al jefe. Rechazaron la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué la rechazaron? Bueno, pues porque era una comida que iba en contra de lo que Dios les había dicho a ellos que comieran. Ahí es donde empieza la situación. Él y ellos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ellos decidieron que esa situación los iba a meter en problemas. Se dieron cuenta que los iba a meter en problemas.
Ahora la pregunta era, ¿con quién voy a tener problemas? ¿Con el rey? ¿Con Aspenaz? ¿O voy a escoger los problemas con Dios, mi creador? Es parte. ¿Cuál era el problema? Ahí dice clarito: contaminarse. Miren, la palabra está 2 veces. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y al final dice al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vale la pena decir que Daniel lo hizo de una manera, creemos que lo hizo de una manera respetuosa, me imagino, pues era el jefe, ¿no? No creo que haya sido una rebeldía abierta, pero tuvo que tomar una decisión. Y es que en la vida nuestra, cada decisión que tomes tiene unos problemas. Yo voy a compartirles una, por ejemplo. Esta es una pequeña, que un profesor mío nos mencionó. Ese profesor encontró una situación cuando pastoreaba su iglesia, y era que había personas que decían, no, pues en una fiesta de matrimonio o algo, cuando se hace el brindis, ¿está bien tomar la copa de vino o de champaña? ¿Sí o no? Era la pregunta, ¿no? Y se creó una conmoción en la iglesia de él, porque el líder de la alabanza decía que estaba bien, otro líder decía que no, y tuvieron como iglesia que tomar una decisión. Vamos a permitir que los que están en el altar tomen champaña, sí o no. Tremenda pregunta, ¿no? Pero cuando mi profesor, el pastor, nos contó la historia, él dijo, yo le oré a Dios, y a la final dije, ¿con quién voy a tener problemas? Porque él dijo, yo sé que si decimos que no tomen champaña, con algunos va a haber problemas. Ay, qué legalistas, que ya como piden cosas. Y sé que si digo que sí tomen, otros van a decir, ay, qué pecadores, qué libertinos. Entonces él dijo, ¿qué problema queremos en la iglesia? Obviamente, tocó mirar más profundo. Cuando ustedes y yo vayamos a escoger nuestras decisiones, hay que mirar más allá. ¿Qué miró él? Él dijo, ¿y qué pasa? Como la Biblia enseña, ¿y qué pasa si unas personas que en el pasado tuvieron problemas con el alcohol, ven a todos hacerlo y vuelven a tomar y se despierta nuevamente ese deseo? Dijo, y ese deseo hace que crezca algo más, que llegue algo más. ¿O qué pasa si un día alguno lo para la policía por cualquier cosa? Lo paró manejando, lo que sea, una llanta baja, una lámpara que no le funciona, le vieron cara de malo, yo no sé, lo paró la policía y le hacen una prueba y sale que el líder de la iglesia estaba conduciendo con un grado de alcohol. Entonces el pastor y su iglesia miraron más allá y dijeron, bueno, pues si es de escoger problema, vamos a escoger el problema de que nos digan a todos que somos legalistas, y vamos a evitar el problema de que alguno de los nuestros vuelva a reincidir en un hábito que lo destruye y lo mata, como el alcoholismo. Escogieron. Esa iglesia, vale la pena decirlo, trabajaba al igual que nosotros acá, con población que era mayoritariamente latina y que había luchado por mucho tiempo con el alcoholismo, porque es una manera en la cual mucha gente en los Estados Unidos pues lidia con el dolor, ¿verdad? Con la soledad y con todo eso. A Daniel se le presentó una parecida, era contaminarse. Decía, ¿cómo esa comida? ¿Sí o no? Pero hablemos, yo les dije que ese era el lógico, ¿no? Contaminarse. Pero ¿qué otros problemas había? Hablemos de los problemas lógicos. ¿Qué es más rico? ¿Una ensalada o un filete de carne así? Yo sé que algunos van a decir ensalada. Yo sé que por allá de pronto, allá dicen ensalada, o hay gente que le gusta ensalada. Yo sé, pronto mi mamá va a decir algo así, pero la verdad es que no, es más rica la carne. Digan lo que digan. No, pero ¿qué problema? Imagínense problema. Pónganle cuidado a los problemas. Uno, ¿quién se los iba a cocinar? Les tocaba mirar cómo iban a conseguir su comida. Iban a ir, pedirla, porque no podían tomar de lo servido en la mesa. Ese era el punto. ¿Será que tenían que madrugar a ir a desayunar? ¿O tenían que prepararse? Los que tienen dietas especiales, ¿saben a qué me refiero? El que tiene una dieta especial
No, que no puedo comer gluten, que no puedo comer trigo, que no puedo comer carne de cerdo o, por ejemplo, a mí me cae mal lo picante, ¿sí? Me da como un dolor. Uno sabe que si van a comer picante, pues a uno le toca comer otra cosa. Y si no hay opciones, pues toca preparar su propia comida. Y eso toma tiempo, cuesta dinero, es incómodo. Problemas. ¿Qué otros problemas podía tener? Que la gente habla. Será los compañeros de ellos, ¿cómo se sentirán los compañeros si todos se reúnen a comer y este grupito se hace solo en la mesa de lado? ¿Qué dice uno cuando pasa eso? Se creen de mejor familia. Ve a esos judíos, esos de allá que se creen mejores, que eso, ¿cómo podría decir uno? Eh, tan antipáticos, tan antipáticos, tan arrogantes. ¿Qué otros problemas había? No solo paraban ahí. Por ejemplo, ¿qué tal este problema? La rutina, la rutina. Ustedes saben que la rutina, el que se repita todo, el que todo sea aburridor, es de las cosas, en especial a los hombres, que llevan a que un hombre busque algo afuera, afuera de la casa. Yo escuché un día algo, yo no estoy casado para corroborarlo, pero escuché un día que hablaban de por qué es bueno que en la casa haya comida rica, para que el esposo no se vaya a buscar comida a otro lado. No vaya a buscar comida donde la mamá, donde la suegra o donde el amigo. Pequeñas cosas, ¿no? Porque la rutina siempre es lo mismo, arroz con lentejas y el sábado arroz con huevo y arroz con lentejas, sábado arroz con huevo. Eso aburre. Yo creo que ellos enfrentaron un aburrimiento. Cuando todo el mundo está comiendo con las celebraciones, ellos repitiendo. ¿Cuánto tiempo? 3 años iban a tomar esa decisión. Y el problema final era este. Y dijo, ¿podemos leer este juntos? A la cuenta 3, 1, 2, 3. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, leámoslo juntos. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos de los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Podría decirse que es un problema nutricional? Pues ahorita de pronto ya cambió la situación, ¿no? Ya uno conoce gente que es vegetariana y que tienen todos los nutrientes y están hasta más sanos. Pero para la persona era, ustedes van a comer peor, van a ser menos fuertes, van a estar más feos, me van a matar a mí. Y probablemente a ellos también. O sea, un problema serio ahí eran las consecuencias físicas. En otras palabras, ellos estaban escogiendo el problema de que si Dios no hacía un milagro, alguien iba a tener que pagar con su vida. Qué tremendo, tantos problemas por una lechuga, por lechugas y zanahorias y tomates y legumbres. ¿Cómo se asemeja eso a tu vida y la mía? ¿Qué problemas estamos a punto de enfrentar? Probablemente por algo pequeño, pero que tenemos que enfrentarlos. Por ejemplo, hablemos de un problema. Venir a los de Estados Unidos, de cualquier manera que llegues, ya sea que llegues con una visa, ya sea que llegues de manera ilegal, ya sea que llegues con un programa especial, ¿da? Que todos esos programas que existen, tiene sus problemas. Cada cual tiene sus problemas. Unos tienen problemas más con el gobierno, otros tienen problemas con la familia, otros tienen problemas contigo mismo, con la justicia, problemas de voy a llegar a un país donde hablan otro idioma, o me quedo en mi país y el problema es que la situación está muy dura. Voy a llegar a un país donde no tengo a nadie, o me quedo en mi país donde me están persiguiendo y puede que me maten por un error del pasado. Problemas. Cada uno va a tener sus problemas. Es la realidad de la vida.
Y entre más analíticos, hay personas que son muy buenas para eso. De pronto no todos tenemos ese don, pero hay gente a la que uno le dice, mira mi situación, y son capaces de mostrarte todos los posibles problemas. Si ustedes tienen a alguien así en su vida, alguien que tenga esa visión, usualmente es gente mayor, que conoce, que ha estado. Valiosa, una persona valiosa. Eso es bueno, alguien que le diga a uno, así no le den un consejo, pero que le digan, si se va por allá, le va a pasar esto, 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 aquello. Y si se va por acá, le va a ocurrir esto, 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 aquello. Por lo menos uno sabe algo. Pues muchos cuando llegaron acá, escogieron sus problemas. Muchos cuando se quedaron, escogieron sus problemas. Muchos cuando se fueron, escogieron sus problemas. Y aquí es donde la situación nos habla al corazón. Porque ¿cuál fue la regla de este señor, Daniel y sus 3 amigos? Ellos vieron los problemas, sí, y no solo los vieron. El jefe, este Aspenaz, se los dijo, le dijo, vea, pilas, vea, van a correr cabezas por esto. Van a estar feos, les dijo, cuando vean que estén más pálidos que los demás muchachos. Duro. Problemas con consecuencias. Pero aquí es donde la Biblia nos habla del poder de nuestro Dios. Porque aunque escojamos problemas, si escogemos de acuerdo a lo que Dios quiere, que puede parecer un problema, no quiero decir que no va a ser un problema, puede parecer un problema, pero si escogemos, si nuestra elección le agrada a Dios, Él va a ayudarnos en medio de la dificultad. ¿Cómo termina la historia? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, lo cambiaron. Parece ser que en el proceso empezó Aspenaz y terminó un tal Melzar. Pero bueno, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y aquí hay una clave que probablemente tenemos que usarla más, y es, y si le creemos a Dios y le hacemos una prueba, miren que no está tan descabellado que si sentimos que Dios nos manda algo, que lo pongamos a prueba, o sea, hacerlo. Y si la situación ya es muy tremenda, pues con sabiduría nos retractamos. Pero que el temor por los problemas no nos haga desobedecerle a Dios. Incluso con la justicia, por ejemplo. Es probable que a algunas personas Dios les diga, miren, lo que me honra es que se pongan a cuentas con la ley. Y dice, uy, no, es que si yo regreso a mi país, allá me están buscando. Pero si Dios te está mostrando, cuando uno hace esto, cuando miras qué problemas acá, qué problemas allá, y ves qué es lo que le agrada a Dios y escoges esa, podemos hacer esa. Miren, Daniel dice, haga la prueba. Eso es fe. La fe involucra esos movimientos, pasito a pasito. La fe no es lanzarse, pero también son pasos pequeños. Y dice, hago de ver. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces volvemos al punto, ¿no? Ambas decisiones traían problemas para ellos. Una de ellas, el problema fundamental, era que estaban desagradando a Dios, estaban yendo en contra de lo que Dios les había mandado. Cuando toman la decisión, encuentran dificultades, obviamente, oposición, miedo, todo, la gente, no, ¿qué va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Pero decidieron creerle a Dios y les dijeron, pongan la prueba, pongan la prueba. Yo no soy el mejor para poner a prueba. Yo tengo que admitirles que yo le pido al Señor que me ayude a ser más arriesgado, más decidido en cosas. Pero me he dado cuenta de esto, que cuando Dios te va a guiar, es como con un carro. Porque nadie,
o sea, nadie puede darle dirección a un carro que está quieto. Para que le pueda uno empezar a dar dirección al carro, hay que empezar a moverlo. No hay que pisar el acelerador de una y no, o sea, no, empezar. Y ahí empiezas a dar. Dios, yo creo que nos invita a empezar. Hay pequeñas cosas en las que Dios te está hablando, pequeñas decisiones en las que Dios te dice, hijo, hija, créeme y yo te voy a guiar. Créeme y yo te voy a ayudar. Pequeñas decisiones. Miren, por mucho que parecían problemas, yo todavía estoy convencido que esa decisión de comer agua y legumbres tampoco era tan grande. O sea, no estaban diciendo algo dramático. No estaban diciendo, no, o sea, ellos siguieron aprendiendo la lengua, siguieron estudiando, o sea, lo que iban a hacer era comer algo diferente. No era tampoco, pero a Dios le gustó esa decisión, lo honró. Dice la Biblia, a estos 4 muchachos, Dios, amén, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué tremendo, ¿no? Porque este es el asunto con los problemas. Sí, son problemas para ti, sí, son problemas para mí, pero no son problemas para Dios. No son. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, todos los muchachos que habían, otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces, pónganse a pensar, ¿cuánto trabajo nos darían si fuéramos 10 veces mejor que todos los que hacen lo mismo? No, que yo pinto, si fueras 10 veces mejor que cualquier otro pintor, nunca te faltaría trabajo. La visa de trabajo en los Estados Unidos tiene un requisito fundamental y dice que la persona tiene que demostrar que es un trabajador excepcional en el área en que se desempeña. 10 veces mejor es un camino para la visa. Escoge tus problemas. Cada decisión trae una consecuencia, pero detrás de tus consecuencias también está tu decisión. Lo que estás viviendo ahorita, yo lo digo a futuro, pero también mira ahorita que en donde estás fueron consecuencias, decisiones que tomaste. Seguir a Dios puede parecer inconveniente, difícil, pero el asunto aquí es este. Aunque seguir a Dios puede ser difícil, pero tenemos que entender que Dios no nos va a seguir aunque mi camino sea conveniente. O sea, Dios no es como que, ay, yo voy a hacer lo que tú quieres. Dios ya tiene un criterio, la palabra de Dios. Dios ya tiene una idea, por eso lo seguimos a Él. Dios no nos sigue a nosotros, nosotros le seguimos a Él. Por eso hay que tomar decisiones. Empecé diciéndoles que era Babilonia y sus problemas, y que no era cuestión de suerte. Y quiero terminar con esto en la mente, porque cuando tenemos a Babilonia y sus problemas, debemos recordar que está la cruz y sus promesas. ¿Qué promesas te dio Dios a ti? Piensa, porque esas son las que necesitas ahora. Cuando escojas, cuando tomes la decisión que es difícil, yo les bendigo porque sé que hay decisiones difíciles que hay que tomar, pero Dios nos va a ayudar. Y el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará, que es el Espíritu Santo, nos va a ayudar. Quiero invitarlos a que se pongan de pie para orar. Gracias por haber tomado este tiempo para meditar en una palabra de la Escritura. Jairo, si puedes, por favor. Muchas gracias. Quiero que presentemos una oración especial y que aquellas personas que están pasando consecuencias fuertes ahorita, que Dios tenga misericordia. Amado papá, Señor, nosotros somos tan... Padre, si pudiéramos ver toda la historia, de principio a final, Dios, de nuestra vida para escoger bien, Dios, pero no es así. Por eso, Señor, hoy yo te pido que nos des sabiduría para escoger correctamente, Dios.
Y aunque vengan problemas, Dios, creer que tú nos vas a ayudar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada decisión que venga, Señor de la gloria, por favor, ayúdanos, Dios. Señor, hoy presentamos a Dios, por favor, ayúdanos, Señor. Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, Señor, yo te ruego que como Daniel y sus amigos, Señor, que te agrade nuestras decisiones, Dios. Señor, yo te pido por favor que nos quites el temor de los hombres y nos des fe, por favor, danos fe para creer, papá. Yo te pido que ayudes a todos los que están pagando el precio de malas decisiones, Dios. Señor, mira lo que hemos perdido, Dios, en el pasado. Los años que no se recuperan, Dios. El dinero que se fue. Las heridas que se abrieron, las amistades que se rompieron, las relaciones que se destruyeron, Dios. Y por favor, Señor, ayúdanos y ayúdanos a escoger. Ayúdanos a escoger. Y si tú necesitas escoger, levanta tu mano para desde acá poder orar por ti. Si hay una decisión especial que tienes, Señor de la gloria, yo te pido que tu bendición venga sobre todos ellos, Señor, por favor. Por favor. Dios, solo tú puedes guiarnos a escoger bien, Señor. Señor, solo tú puedes guiarnos, por favor. Tu palabra, Dios, que tu palabra nos guíe. La Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que tu palabra nos guíe, papá Dios. Te lo pedimos, amado Señor. Te lo pedimos, amado Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor Dios.